Durante siglos, la figura de Jesús ha sido rodeada de fe, misterio y devoción. Pero ¿y si su historia no fuera tan única como nos enseñaron? ¿Y si los orígenes de su vida, su mensaje e incluso su muerte ya hubieran sido contados miles de años antes entre las arenas del antiguo Egipto? Muchos no lo saben o prefieren no saberlo, pero los paralelismos entre la vida de Jesús y los mitos de los faraones son tan numerosos como perturbadores. Nacimientos milagrosos, madres vírgenes, resurrecciones, juicios finales, tríadas sagradas, símbolos solares. ¿Coincidencias? ¿Inspiraciones ocultas? ¿O una verdad más antigua que ha sido deliberadamente silenciada? Algunos estudiosos aseguran que la verdadera historia de Jesús está entrelazada con los ritos esotéricos egipcios, que fue iniciado en los misterios de Osiris y que su linaje, incluso, podría estar conectado con las dinastías faraónicas. Y lo más inquietante, que el Vaticano lo sabe y ha hecho todo lo posible por ocultarlo. Prepárate para un viaje a lo prohibido, a lo que se oculta detrás del dogma, una exploración a través de símbolos, mitos y documentos perdidos, que tal vez reescriba todo lo que creías saber sobre Jesús, Egipto y la Iglesia. Suscríbete ahora si tienes el valor de mirar donde pocos se atreven, porque una vez que se enciende esta luz, ya no hay vuelta atrás. 1. El misterio que une a Jesús y a los faraones. A primera vista, la figura de Jesús y los antiguos faraones parecen pertenecer a mundos separados por abismos históricos y espirituales. Pero basta mirar más de cerca para que surjan preguntas inquietantes. ¿Por qué tantas similitudes entre la historia de Jesús y los relatos del dios egipcio Horus? ¿Por qué elementos clave del cristianismo primitivo ya existían en los rituales del Nilo? Tanto Jesús como los faraones eran considerados hijos de Dios, nacidos de manera milagrosa, marcados por una misión divina y portadores de luz espiritual. En Egipto, el faraón no era solo un rey, era un mediador entre los hombres y los dioses, una figura que moría simbólicamente y renacía en la otra vida, igual que Cristo. Los templos egipcios hablaban de vírgenes que daban a luz a salvadores, de bautismos sagrados en el Nilo, de sacrificios redentores. Incluso la imagen del dios cruciforme, con los brazos extendidos, aparece siglos antes de la crucifixión de Jesús. ¿Estamos ante una serie de coincidencias culturales o frente a una transmisión oculta de conocimiento espiritual que cruzó las eras? Algunos investigadores sostienen que la historia de Jesús no es una copia, sino una continuación, la última expresión de una tradición mística ancestral que comenzó en Egipto y fue adaptada, modificada y finalmente canonizada por la Iglesia, y que esta conexión fue cuidadosamente borrada para proteger algo mucho más grande. 2. Egipto, cuna espiritual del mundo antiguo. Cuando pensamos en Egipto, solemos imaginar pirámides, momias y jeroglíficos, pero Egipto fue mucho más que una civilización de piedra. Fue un centro espiritual sin igual, una cuna de conocimientos místicos, astronómicos y religiosos que influenciarían a culturas tan lejanas como Grecia, Roma y Judea. Los templos egipcios no eran simplemente monumentos, eran escuelas iniciáticas donde los sacerdotes estudiaban el alma humana, los ciclos del cosmos y los caminos hacia la vida eterna. Allí se practicaban rituales de muerte simbólica, resurrección espiritual y comunión con lo divino, siglos antes de que surgiera el cristianismo. Los egipcios ya hablaban de la dualidad del alma, del juicio tras la muerte, del sacrificio como redención. El libro de los muertos egipcio describe pruebas que el alma debe superar para alcanzar la inmortalidad. ¿Te suena familiar? Egipto también desarrolló la idea del verbo creador, la palabra sagrada como origen del universo, un concepto que luego aparecería en el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo. La influencia espiritual de Egipto fue tan profunda que incluso los hebreos, tras su salida de esas tierras, llevaron consigo ritos, símbolos y relatos que bebían de esa fuente. Y siglos después, el cristianismo heredaría ese mismo legado, muchas veces sin siquiera mencionarlo. ¿Fue Egipto el verdadero jardín del Edén espiritual? ¿La raíz olvidada de una verdad que la historia oficial ha preferido enterrar? 3. Moisés, príncipe egipcio o precursor de Cristo. La historia
de Moisés, figura central del Antiguo Testamento, está envuelta en una paradoja intrigante. Es el liberador de los hebreos de Egipto, pero fue criado como un egipcio. Según el relato bíblico, Moisés fue salvado de la matanza de los recién nacidos y adoptado por la hija del faraón. Creció en palacios dorados, educado en los secretos de la corte, rodeado de los dioses y los rituales del Nilo. Pero ¿y si Moisés no solo aprendió la cultura egipcia, sino que también absorbió su espiritualidad? Algunos estudiosos proponen que Moisés fue iniciado en los misterios egipcios y que su visión de Dios, su conexión con lo divino y sus leyes reflejan una síntesis de ambas tradiciones, la hebrea y la egipcia. Su enfrentamiento con el faraón, su uso del bastón como símbolo de poder, los 10 mandamientos recibidos en la cima de una montaña, todo esto encuentra ecos en los mitos egipcios de sabios, profetas y magos que hablaban con los dioses desde lo alto. Pero lo más inquietante es que muchas acciones de Moisés anticipan las de Jesús. Ambos fueron salvados en la infancia, ambos pasaron por el desierto, ambos hablaron cara a cara con Dios, ambos desafiaron al poder establecido, ambos llevaron una nueva ley a su pueblo. ¿Fue Moisés un modelo antiguo del Cristo que vendría después? ¿O fue quizás el primer intento de fusionar la espiritualidad egipcia con el monoteísmo emergente? El Vaticano, por siglos, ha evitado profundizar en esta conexión, tal vez porque hacerlo revelaría que la raíz del cristianismo está mucho más cerca del Nilo de lo que se atreven a admitir. 4. Isis, Horus y Osiris, la Trinidad egipcia original. Mucho antes de que el cristianismo definiera el concepto de la Santísima Trinidad, Egipto ya veneraba a una Trinidad sagrada, Isis, Osiris y Horus, una madre divina, un padre sacrificado y un hijo redentor, 3 fuerzas unidas en una narrativa de muerte, resurrección y salvación. Siglos antes de que se escribieran los evangelios, Osiris, el rey justo, es asesinado por su hermano Set y despedazado. Su esposa, Isis, lo busca incansablemente, reúne sus partes y logra revivirlo temporalmente para concebir a Horus. Este hijo nacerá con un destino: vengar a su padre y restaurar el orden divino. El ciclo de muerte y renacimiento que encarna esta Trinidad es una de las bases del pensamiento religioso egipcio. La similitud con la figura de Jesús es perturbadora. Un padre que muere por causas injustas, una madre piadosa que lo llora y protege, y un hijo divino cuyo nacimiento es milagroso y que se convierte en salvador del mundo. Incluso el relato de la concepción virginal de Horus por Isis fue representado en templos egipcios mucho antes del Nuevo Testamento. Y si la novedad del cristianismo es en realidad una reelaboración de mitos más antiguos, y si Jesús fue la expresión más reciente de un arquetipo que Egipto conocía desde hacía milenios. Esta Trinidad egipcia fue tan poderosa que incluso después de la cristianización del Imperio Romano, sus símbolos, la madre con el niño, en brazos la cruz de An, el trono de Isis, sobrevivieron camuflados en la iconografía cristiana. ¿Fue una simple evolución cultural o una verdad oculta a plena vista? 5. El nacimiento divino de Horus y el eco en Belén. El nacimiento de Jesús, tal como lo narran los evangelios, ha sido considerado uno de los pilares milagrosos de la fe cristiana. Una virgen que concibe sin contacto humano, guiada por una estrella, visitada por sabios que reconocen al niño como el Salvador. Pero siglos antes, en Egipto, se contaba una historia sorprendentemente similar. Según los textos de los templos de Abidos y Dendera, Isis concibió a Horus de forma milagrosa, sin intervención humana, tras reconstruir el cuerpo de su esposo Osiris y reanimarlo con su magia sagrada. El niño Horus nació en un lugar secreto, rodeado por deidades, y fue escondido del dios Seth que quería matarlo. ¿Te recuerda a Herodes? En algunas representaciones egipcias, Isis aparece con el pequeño Horus en brazos, sentada en un trono, una imagen casi idéntica a la de la Virgen María con el niño Jesús siglos después. ¿Casualidad? ¿Inspiración directa? ¿O una transmisión consciente de símbolos antiguos? Incluso los sabios que visitan al niño tienen paralelos en Egipto, donde astrónomos y sacerdotes eran guiados por estrellas para presenciar nacimientos divinos. Estas coincidencias han sido tema de debate durante siglos.
Pero la similitud no puede ser ignorada. No se trata de negar a Jesús, sino de comprender que su historia podría ser parte de un linaje espiritual más antiguo y que los ecos de su nacimiento resonaban en los templos egipcios mucho antes de Belén. 6. El Nilo y el Jordán. Dos ríos, un mismo bautismo. En las dos historias más poderosas del mundo antiguo, la egipcia y la cristiana, dos ríos sagrados emergen como escenarios de purificación espiritual, el Nilo y el Jordán. Aunque separados por geografías distintas, ambos fueron considerados corrientes divinas, capaces de transformar al alma y marcar el inicio de un destino espiritual. En Egipto, el Nilo no solo daba vida a las cosechas, era símbolo de renovación, muerte y renacimiento. Cada año su crecida era celebrada como un acto de resurrección de Osiris. En sus aguas se realizaban ritos de purificación, iniciaciones sacerdotales y baños sagrados antes de entrar a los templos. El agua del Nilo no era solo física, era espiritual. Siglos después, Jesús se presenta ante Juan el Bautista en el Jordán para recibir un bautismo que marcará el inicio de su misión. El simbolismo es claro: inmersión en el agua, muerte, simbólica del yo antiguo, resurrección espiritual, casualidad o eco de antiguos ritos egipcios que habían llegado hasta Judea. Incluso algunos evangelios apócrifos sugieren que Jesús entendía el bautismo como una iniciación, no solo como un rito de purificación. Y en los misterios egipcios, la inmersión en el Nilo era parte esencial de los rituales de ascenso espiritual. Y si el Jordán fue en realidad el espejo simbólico del Nilo, y si ese acto de Jesús fue mucho más que un gesto de humildad, fue la activación de un conocimiento ancestral, la Iglesia ha glorificado el acto, pero ha silenciado sus raíces. Quizá porque mirar al Nilo es mirar una verdad que preferirían mantener sumergida. 7. María y la Madre de Horus. Paralelismos ocultos. María, la Madre de Jesús, es una de las figuras más veneradas del cristianismo. Representa la pureza, la maternidad divina, la protección del Salvador. Pero mucho antes de que María fuera proclamada Reina del Cielo, una diosa ya ocupaba ese lugar en Egipto: Isis, la madre de Horus. Isis no era solo una deidad femenina, era la madre universal, protectora de los débiles, sanadora, sabia y capaz. Deben ser la muerte. Su imagen más poderosa es la de ella amamantando al pequeño Horus, una escena que siglos después sería reproducida casi idéntica en los primeros íconos cristianos. Las similitudes no terminan ahí. Ambas son vírgenes divinas, ambas crían a un hijo que será redentor, ambas sufren la amenaza de muerte contra su hijo recién nacido, ambas son figuras de compasión y poder espiritual. Incluso los títulos que la Iglesia atribuye a María, Madre de Dios, Estrella del Mar, Reina del Cielo, eran usados siglos antes en Egipto. Para Isis, ¿estamos ante un caso de sincretismo religioso? ¿Fue María una adaptación consciente de Isis para facilitar la conversión de los antiguos fieles egipcios? La imagen de la Madre Divina, que protege, nutre y guía, es universal, pero las coincidencias son demasiado específicas para ignorarse. Y lo más impactante, muchas de las primeras iglesias cristianas en Egipto fueron construidas sobre antiguos templos dedicados a Isis. Tal vez no se trata de negar a María, sino de reconocer que su imagen encarna una fuerza arquetípica que Egipto ya conocía, y que la Iglesia, al transformar a Isis en María, conservó una verdad mientras borraba su origen. 8. El éxodo espiritual, la huida a Egipto de la Sagrada Familia. Uno de los pasajes más enigmáticos del Evangelio de Mateo narra que, tras el nacimiento de Jesús, un ángel advierte a José que huya con María y el niño a Egipto. Allí vivirán en secreto hasta la muerte de Herodes. ¿Pero por qué Egipto? ¿Y qué significa esta elección? Desde una perspectiva práctica, Egipto era una región bajo control romano y con una importante comunidad judía. Pero desde una mirada simbólica, el viaje a Egipto tiene un peso mucho más profundo. Representa un retorno al origen, un descenso al mundo de los antiguos misterios, un paso por la cuna espiritual del mundo antiguo. En términos esotéricos, el viaje a Egipto puede interpretarse como una iniciación. El niño Jesús, aún en su niñez, es protegido en la tierra donde nacieron los ritos de muerte y resurrección,
donde el alma aprendía a cruzar el juicio final y a renacer iluminada. Algunas tradiciones gnósticas sostienen que este viaje no fue solo de protección, sino de aprendizaje, que la Sagrada Familia fue acogida por sabios egipcios y que allí se sembraron las primeras semillas de la futura misión de Jesús. Y si la huida a Egipto fue, en realidad, un regreso simbólico al lugar de donde todo surgió, y si fue allí a donde comenzó verdaderamente su transformación espiritual, una pregunta que incomoda a muchos teólogos: ¿cómo puede el enemigo de los hebreos convertirse en el santuario del Salvador? Tal vez porque Egipto nunca fue el enemigo, sino el guardián del misterio. 9. El Templo de Karnak y la arquitectura del Vaticano. A simple vista, el Templo de Karnak y la Basílica de San Pedro parecen mundos opuestos, uno dedicado a los Chincha, dioses egipcios, el otro al cristianismo. Pero si observamos sus estructuras, sus símbolos y sus alineaciones, surge una inquietante revelación. Comparten una arquitectura sagrada basada en la energía, la geometría y la luz. El Templo de Karnak, en Luxor, era el corazón espiritual del Egipto faraónico. Su diseño no respondía solo a la estética, sino a principios cósmicos. Los pasillos, patios y columnas estaban alineados con el solsticio de invierno, guiando la luz solar hacia el santuario más sagrado en días clave del calendario solar. La Basílica de San Pedro en Roma, centro del cristianismo, también está construida según principios cósmicos. Su famosa cúpula, su plaza circular y su orientación responden a patrones astronómicos. En el centro de la plaza, un obelisco egipcio, símbolo de triunfo o de integración. Muchos investigadores han señalado que el Vaticano ha conservado elementos de la arquitectura egipcia, especialmente en su uso del eje solar, el simbolismo de la luz como verdad divina y la geometría sagrada. Incluso el simbolismo de los obeliscos y las columnas tiene su origen en los templos de Osiris y Amon-Ra, coincidencia o legado oculto. Quizás el cristianismo no destruyó completamente la sabiduría egipcia. Tal vez la absorbió, la rediseñó y la vistió con nuevos nombres, pero la estructura sigue hablando. Y si uno sabe mirar, el Templo de Karnak aún vive en Roma. 10. Jesús en los años perdidos vivió en Egipto. Entre los 12 y los 30 años de Jesús, los evangelios guardan silencio. Son los llamados años perdidos, un vacío que ha generado siglos de especulación. ¿Dónde estuvo Jesús durante 1930? ¿Ese tiempo? ¿Qué aprendió? ¿Y por qué los textos sagrados omiten esa etapa crucial de su vida? Una de las teorías más persistentes y más evitadas por el Vaticano es que Jesús vivió en Egipto durante parte de esos años, no como refugiado, sino como aprendiz, que habría sido iniciado en los misterios de Osiris, entrenado por sabios herederos de los templos antiguos y expuesto a una visión espiritual profundamente diferente de la tradición judía. Egipto, incluso bajo dominación romana, conservaba escuelas esotéricas en Alejandría y en el Alto Nilo, lugares donde se estudiaban los secretos del alma, la energía de los astros, la reencarnación y el poder de la palabra sagrada. Temas que luego aparecerán, de forma velada, en las enseñanzas de Jesús. Los evangelios apócrifos, especialmente el de Tomás y el de Felipe, contienen referencias que sugieren un conocimiento más oriental y egipcio que hebreo. Ideas, como el reino está dentro de ti, o la búsqueda de la luz interior, se asemejan al pensamiento de las escuelas místicas egipcias. Y si Jesús no fue solo el Mesías del pueblo hebreo, sino el heredero de una tradición universal que Egipto protegió durante milenios, quizás el silencio de los evangelios no es olvido, sino censura. 11. Los escenos y el legado místico de los sacerdotes egipcios. Los escenos fueron una secta judía enigmática, asentada cerca del Mar Muerto, cuyos miembros vivían en aislamiento, practicaban la purificación ritual diaria y aguardaban la llegada de un maestro de justicia. Se los ha vinculado con los autores de los manuscritos del Mar Muerto y en los últimos tiempos con el joven Jesús. Pero lo que pocos mencionan es su posible conexión con las escuelas sacerdotales del antiguo Egipto. Los escenos creían en la dualidad entre la luz y la oscuridad, en la inmortalidad del alma y en una ley superior al dogma religioso. Su vida
estaba regida por ciclos astronómicos y sus prácticas incluían meditación, ayuno, estudio de los astros y el uso del silencio como herramienta sagrada. Todo esto recuerda inquietantemente a los rituales de los templos egipcios. Algunos investigadores sostienen que, tras la destrucción de los templos egipcios y la expansión griega y romana, fragmentos del conocimiento sacerdotal migraron hacia grupos ocultistas como los esenos. Así, Jesús habría crecido en contacto con una corriente que ya era heredera de Egipto. Incluso los rollos del Mar Muerto contienen referencias al Hijo del Altísimo, al Maestro que resucita, al agua de la vida y a una lucha final entre la luz y la oscuridad, conceptos profundamente egipcios antes que judíos. ¿Y si los esenos no eran una secta marginal, sino custodios del último resplandor del saber egipcio? ¿Y si Jesús fue su discípulo más brillante y más peligroso? Tal vez esa fue la chispa que lo hizo intolerable para Roma y para Jerusalén. No solo hablaba con la voz de los profetas, hablaba con la sabiduría de los faraones. 12. La cruz egipcia. El Anj como símbolo de vida eterna. Mucho antes de que la cruz romana se convirtiera en el emblema del cristianismo, ya existía otro símbolo cruciforme que representaba la vida eterna, el Anj, también conocido como la cruz ansada. El Anj era uno de los íconos más sagrados del antiguo Egipto. Aparecía en las manos de dioses, faraones y sacerdotes y era ofrecido como bendición divina a los iniciados. Este símbolo, una cruz con un óvalo en la parte superior, no era instrumento de tortura ni muerte. Representaba el ciclo de la vida, la unión del cielo y la tierra, y el poder creador del universo. En los relieves de templos como los de Luxor o Edfu, los dioses extienden el Anj hacia los labios del faraón, otorgándole el aliento de vida eterna. Curiosamente, los primeros cristianos evitaron representar a Jesús en la cruz durante siglos. Su símbolo era el pez, la paloma, y en algunas comunidades gnósticas, incluso el Anj. ¿Por qué? Porque asociaban la cruz romana con tortura y opresión, mientras que el Anj representaba una vida que trascendía la muerte. Cuando el cristianismo se institucionalizó, la cruz se convirtió en emblema oficial, desplazando al Anj. Pero algunas iglesias coptas en Egipto, herederas directas del cristianismo primitivo, aún conservan cruces que se parecen más al Anj que a la cruz latina. Y si el verdadero símbolo de Cristo no era la cruz del martirio, sino la del renacimiento, y si el Anj fue el puente entre las dos religiones, que alguien decidió dinamitar. 13. El incienso, el oro y la mirra, regalos faraónicos. Según el Evangelio de Mateo, 3 magos del Oriente visitaron al niño Jesús y le ofrecieron 3 regalos cargados de simbolismo: oro, incienso y mirra. Pero más allá del relato navideño, estos presentes tienen raíces profundas y egipcias. En el antiguo Egipto, el oro era símbolo de divinidad, no solo por su valor, sino porque no se oxidaba, brillaba como el sol, y se creía que era la carne de los dioses. Los faraones eran enterrados cubiertos de oro para asegurar su unión con el más allá. El incienso, particularmente el olíbano, era quemado en los templos egipcios desde tiempos ancestrales. Se usaba para invocar a los dioses, purificar el ambiente y facilitar la comunicación espiritual. Se decía que su humo era el aliento de los dioses. La mirra, por su parte, era empleada en ritos de embalsamamiento y como perfume sagrado. Era símbolo de muerte y resurrección, un ungüento reservado para los cuerpos divinos. En muchos rituales egipcios, se usaba para preparar al iniciado para su transformación. Así, los 3 regalos que los magos traen a Jesús no son simples obsequios, son objetos rituales que definen su identidad: rey, oro, sacerdote, incienso y redentor, mirra, 3 títulos que también se aplicaban a los faraones divinizados. Y si los magos sabían exactamente a quién adoraban, y si esos regalos eran más que ofrendas, eran reconocimientos de que ese niño no solo era el Mesías, sino el heredero de un linaje sagrado que venía desde las pirámides. 14. La resurrección de Osiris y la de Jesús, mitos gemelos. La resurrección es el pilar del cristianismo. Jesús muere, desciende al inframundo y resucita al tercer día, venciendo a la muerte. Pero mucho antes de él,
Otro dios ya había pasado por el mismo proceso: Osiris, el rey muerto y renacido de Egipto. La historia de Osiris es una de las más antiguas del mundo. Traicionado por su hermano Set, su cuerpo es cortado en pedazos y esparcido por Egipto. Isis, su esposa, los reúne y le devuelve la vida. Osiris no vuelve al mundo de los vivos, pero resucita en el reino de los muertos, desde donde reina eternamente, y juzga a las almas. Este relato, que data de milenios antes del cristianismo, comparte elementos clave con la pasión de Cristo: una traición, una muerte injusta, un cuerpo enterrado y luego resucitado, y un rol como juez de los muertos. Ambos dioses mueren para renacer. Ambos marcan un camino para que sus seguidores también puedan vencer la muerte. Ambos son símbolos de esperanza, renovación y eternidad. Algunos estudiosos afirman que la historia de Jesús es una adaptación cristiana del mito osiríaco, reformulada para un nuevo público y un nuevo tiempo. Otros creen que ambos relatos reflejan un arquetipo espiritual universal. ¿Pero qué dice el Vaticano sobre esto? Nada. Silencio absoluto. Porque admitir el parentesco entre Jesús y Osiris abriría una grieta en los cimientos del dogma. Y si la resurrección de Jesús no fue la primera, sino la última de una tradición sagrada tan antigua como la propia humanidad. 15. El ojo de Horus y el ojo que todo lo ve. El ojo que todo lo ve, representado en muchas iglesias, en el billete del dólar y en emblemas esotéricos, es asociado hoy con la vigilancia divina o con teorías de conspiración, pero su origen está en Egipto y su nombre original es Udiat, el ojo de Horus. Este símbolo representaba protección, salud, clarividencia y poder espiritual. Según el mito, Horus perdió uno de sus ojos luchando contra Seth, y este fue restaurado mágicamente por Thoth, el dios de la sabiduría. El ojo restaurado se convirtió en amuleto sagrado, capaz de sanar y ver más allá de lo visible. El ojo de Horus no era un símbolo de control, sino de iluminación interior. Era usado por sacerdotes, reyes y navegantes para protegerse del mal y mantener el equilibrio espiritual. También representaba la capacidad de ver la verdad, incluso en la oscuridad. Con el paso del tiempo, este símbolo fue adoptado por escuelas iniciáticas, alquimistas y más tarde por la iconografía cristiana y masónica. En algunas catedrales europeas, el ojo de Dios aparece rodeado de rayos solares, tal como el Udiat egipcio. ¿Y si este símbolo nunca fue abandonado, solo transformado? ¿Y si sigue presente en las estructuras de poder como recordatorio o advertencia de un conocimiento oculto? El ojo de Horus mira desde los templos, desde los altares, desde los techos del Vaticano, y no es un símbolo del pasado, es un mensaje para el presente. 16. El rito del juicio final ante Maat y el juicio de Dios. En el antiguo Egipto, los muertos no iban directamente al paraíso ni al infierno, pasaban primero por un juicio, el pesaje del corazón. Allí, el alma era llevada ante Maat, la diosa de la verdad y el orden cósmico. El corazón del difunto se colocaba en una balanza frente a una pluma. Si el corazón era más ligero, es decir, si no estaba cargado de pecado, el alma accedía a la vida eterna. Si no, era devorada por un monstruo temible. Este rito, descrito en el Libro de los Muertos, es sorprendentemente parecido al juicio final cristiano, una evaluación divina de los actos del alma, una recompensa o castigo eterno, y la presencia de seres que asisten al proceso. En ambos sistemas, la pureza del alma es lo único que importa, no la riqueza, ni el poder, ni el linaje, solo la verdad del corazón. Incluso la idea de un libro de la vida ya existía en Egipto, donde se decía que Thoth anotaba los nombres de los justos. El paralelismo con el Apocalipsis bíblico es innegable, y si el juicio final cristiano es una reinterpretación de un rito mucho más antiguo. ¿Y si la balanza de Maat nunca desapareció, solo cambió de nombre? Para los egipcios, morir era solo el comienzo, pero lo más importante no era morir bien, sino vivir con justicia. Tal vez, al final, todos enfrentamos esa pluma invisible, y nuestro corazón, no nuestras creencias, será quien hable por nosotros. 17. El número 12. Tribus, discípulos y signos zodiacales. El número 12 ha fascinado a culturas de todo el mundo. En la Biblia, representa las 12 tribus de Israel,
y a los 12 apóstoles de Jesús. Pero mucho antes, en Egipto, el número 12 ya tenía un profundo significado cósmico y espiritual. Los egipcios dividían el cielo en 12 sectores, cada uno representado por una constelación. Esta división fue heredada por la astrología griega y más tarde por la simbología cristiana. En algunos templos, como el de Dendera, se pueden ver representaciones del zodíaco egipcio, con figuras que anticipan el horóscopo moderno. Pero el 12 no solo era astronómico, era un número de perfección, equilibrio, armonía del ciclo solar. 12 meses, 12 horas del día y 12 de la noche, regidas por distintos dioses. En los textos herméticos, cada hora de la noche estaba custodiada por un guardián, igual que Jesús y sus 12 discípulos, cada uno con un rasgo distinto. Incluso en la última cena, cada apóstol representa una faceta de la humanidad, como si fueran signos de una rueda espiritual. ¿Fue esto una coincidencia o una adaptación de estructuras egipcias que ya simbolizaban el viaje del alma a través del tiempo? El Vaticano ha utilizado el 12 como estructura simbólica durante siglos, pero rara vez menciona su raíz pagana, y mucho menos egipcia. Tal vez el número 12 sea una pista, un hilo dorado que conecta religiones, culturas y eras, y que Jesús, al elegir 12 seguidores, estaba enviando un mensaje oculto, que su misión era cósmica, no solo terrenal. 18. Amón-Ra y el Padre Celestial. ¿El mismo Dios con otro nombre? En el panteón egipcio, Amón-Ra era el Dios supremo. Fusión de Amón, el Dios oculto, y Ra, el Dios solar, representaba lo visible y lo invisible, la luz del día y el misterio del espíritu. Era el creador del universo, padre de los dioses, invisible pero omnipresente. En muchos himnos egipcios se lo llama el que ve todo, el que escucha las oraciones y el que está en el cielo. ¿Te suena familiar? Los paralelismos con el Dios cristiano son inquietantes. Ambos son únicos, omnipotentes, incorpóreos. Ambos crean el mundo con su voluntad. Ambos son llamados Padre. Incluso la oración cristiana comienza con Padre nuestro que estás en los cielos, mientras que las alabanzas a Amón-Ra ya usaban fórmulas similares miles de años antes. Algunos textos egipcios dicen que Amón-Ra es uno, pero manifiesto en millones, una frase que anticipa la idea cristiana de un Dios presente en todos sus hijos. Y si el Dios de Jesús no fue una ruptura con el paganismo, sino una continuación espiritual de lo que Egipto ya conocía, y si en su esencia, Yahvé, Amón y Ra son nombres distintos para la misma fuente, muchos egiptólogos cristianos han evitado este tema por siglos. Admitirlo sería aceptar que el monoteísmo no nació con Moisés, sino en los templos de 1900 Tebas. Quizás, al mirar al cielo, los antiguos egipcios veían al mismo Dios que Jesús llamaba a Padre, solo que usaban otro nombre, y lo entendían como parte del sol que les daba vida. 19. Las pirámides y el monte Gólgota, altares de ascensión. Las pirámides egipcias han sido vistas como tumbas, como observatorios y como monumentos matemáticos. Pero para los innovestin antiguos eran mucho más. Eran escaleras hacia el cielo, altares de ascensión, portales entre la tierra y la eternidad. Los textos de las pirámides hablan del faraón subiendo por un escalón de luz para convertirse en una estrella inmortal. No era solo un entierro físico, era una transformación espiritual. Cada piedra, cada ángulo, cada alineación tenía como fin guiar al alma hacia el reino celestial. Siglos después, otro monte se convirtió en símbolo de sacrificio y ascenso, el Gólgota, donde Jesús fue crucificado. Un lugar elevado fuera de la ciudad, donde el cuerpo muere, pero el espíritu se eleva. ¿Y si el Gólgota fue la versión simbólica de una pirámide invisible? ¿Y si la cruz fue el nuevo altar, construido no con piedra, sino con carne? Ambos lugares, las pirámides y el Gólgota, están marcados por muerte y trascendencia. Ambos son escenarios donde un elegido muere, para renacer en una forma divina. Incluso algunos estudiosos han señalado que la cruz cristiana, con sus 4 puntos, guarda proporciones similares a las cámaras internas de las pirámides, alineadas al cosmos. Quizás Jesús no necesitó una pirámide física. Su cuerpo fue el templo y su muerte la ascensión, pero la idea ya estaba escrita en piedra desde hace milenios. 20. El silencio de los evangelios apócrifos.
Más allá de los evangelios oficiales, existen decenas de textos que relatan otros aspectos de la vida de Jesús: su infancia, su enseñanza secreta, su relación con María Magdalena, su visión del alma y del universo. Son los evangelios apócrifos, y muchos de ellos estuvieron prohibidos durante siglos. Algunos de estos escritos, como el Evangelio de Tomás o el de Felipe, presentan a un Jesús profundamente espiritual, más maestro que Mesías, más místico que redentor. Un Jesús que habla del reino interior, de la luz que habita en cada ser, de la necesidad de recordar en lugar de creer. Estas ideas resuenan fuertemente con la tradición egipcia, donde el alma debía despertar, atravesar pruebas internas y reconocer su origen divino. La noción de gnosis, conocimiento espiritual profundo, está presente tanto en estos evangelios como en los textos herméticos del Egipto grecorromano. ¿Por qué fueron silenciados? ¿Qué sabían estos textos que la Iglesia no quiso conservar? Muchos fueron encontrados en Nag Hammadi, en el Alto Egipto. No por casualidad, esa región fue un refugio de saberes ocultos, de maestros perseguidos y de escuelas iniciáticas. Algunos fragmentos incluso nombran a Egipto como la madre de las revelaciones. Y si los evangelios apócrifos no fueron descartados por herejía, sino por revelar demasiado, quizás en sus líneas perdidas aún vibra la voz de un Jesús egipcio. Un Jesús que no fundó una religión, sino que reactivó una sabiduría milenaria. 21. El Evangelio de Tomás y los secretos esotéricos. El Evangelio de Tomás, descubierto en 1945 en Nag Hammadi, es una de las piezas más reveladoras y peligrosas del cristianismo primitivo. A diferencia de los evangelios canónicos, no narra milagros ni pasión. Es una colección de dichos atribuidos a Jesús, muchos de ellos profundamente crípticos, casi filosóficos, y algunos con ecos del esoterismo egipcio. Jesús en este texto no pide adoración, pide comprensión. Afirma que el reino está dentro de vosotros, que el conocimiento de uno mismo es la puerta hacia la divinidad y que cuando saquéis lo que está dentro de vosotros, eso os salvará. Estas ideas recuerdan a los textos del Corpus Hermeticum, escritos en Egipto siglos antes, donde Thoth Hermes enseña que el ser humano es un reflejo del cosmos y que su tarea espiritual es recordar su naturaleza divina. En el Evangelio de Tomás, Jesús no muere por los pecados. Enseña cómo trascender la ilusión del mundo. Es más maestro que mártir, más iluminado que sacrificio, y eso para la Iglesia era inadmisible. El Vaticano nunca reconoció este evangelio como auténtico, demasiado libre, demasiado gnóstico, demasiado egipcio. Porque si Jesús no vino a redimir con sangre, sino a enseñar cómo despertar, ¿qué queda del dogma? Quizá por eso fue ocultado durante siglos, porque mostraba un Jesús más cercano a los faraones iniciados que a los profetas hebreos. Un Jesús que hablaba en parábolas y en claves. 22. Jesús como iniciado en misterios egipcios. La figura de Jesús, tal como aparece en los evangelios apócrifos y en ciertas tradiciones esotéricas, tiene rasgos claros de un iniciado. No solo era un predicador, conocía los secretos del alma, hablaba en símbolos, realizaba curaciones, manejaba la energía y enseñaba en círculos íntimos verdades que no revelaba al público general. Estas características coinciden con el perfil de los iniciados en los misterios egipcios, hombres y mujeres que pasaban por ritos secretos en templos como los de Dendera, Edfu o Karnak, donde se les enseñaban los procesos de la muerte simbólica, el renacimiento espiritual y la unidad con el todo. Incluso los títulos que se le dan a Jesús, el camino, la verdad y la vida, el Hijo del Hombre, el ungido, ya existían en los misterios de Osiris y Horus. El ungido era precisamente aquel que había sido iniciado en el secreto de la vida eterna. Muchos relatos perdidos de la infancia y juventud de Jesús sugieren viajes a Egipto, India y Persia. Y si Egipto fue parte de ese trayecto, como lo afirma la huida con María y José, ¿por qué no pensar que allí recibió más que protección? ¿Y si recibió instrucción? Las similitudes entre su mensaje y los principios egipcios no son coincidencias, son rastros, huellas de un camino oculto, cuidadosamente eliminado por la Iglesia para que no se cuestionara el relato oficial. Jesús
no solo vino a salvar, vino a recordar. Como los iniciados egipcios, su misión no era crear una religión, sino despertar una conciencia. 23. El linaje de Jesús. Sangre real faraónica. La historia oficial nos presenta a Jesús como el hijo de un carpintero humilde, pero en muchas tradiciones apócrifas y esotéricas se sugiere otra posibilidad, que pertenecía a una línea de sangre antigua, sagrada y quizá faraónica. Algunas teorías sostienen que María, su madre, tenía sangre real, descendiente de los levitas, la casta sacerdotal hebrea, o incluso de antiguas familias egipcias mezcladas con judías durante el Éxodo. En tiempos de ocupación romana, los linajes espirituales eran celosamente guardados, especialmente por grupos como los esenios, que esperaban un Mesías no solo espiritual, sino de linaje puro. Pero hay más. Algunos estudiosos han rastreado paralelismos entre las genealogías bíblicas y los linajes faraónicos, los nombres, la estructura familiar, el simbolismo. Incluso se ha sugerido que Jesús no fue simplemente adoptado por Egipto, sino que Egipto vivía en su sangre. Esta hipótesis se vuelve más poderosa si se considera la posible descendencia entre Jesús y María Magdalena, según textos gnósticos, una línea que habría continuado en secreto, protegida por órdenes como los cátaros, los templarios y los rosacruces. Y si la verdadera herejía no fue el mensaje de amor de Jesús, sino su linaje, y si su sangre conectaba la sabiduría hebrea, la egipcia y la celestial. El Vaticano ha combatido esta idea con fuerza, porque una línea de sangre sagrada pondría en jaque el monopolio espiritual de la Iglesia. Pero la sangre guarda secretos que ningún concilio puede borrar. 24. María Magdalena y su conexión con Isis. María Magdalena ha sido objeto de malinterpretaciones durante siglos, de discípula amada a prostituta redimida, de compañera de Jesús a testigo incómoda. Pero en los evangelios gnósticos y en algunas antiguas tradiciones cristianas, aparece como una figura clave, maestra iniciada, transmisora de conocimiento. ¿Te suena familiar? En Egipto, Isis cumplía un rol muy similar. No solo era diosa y madre, sino maga, guía espiritual y compañera inseparable de Osiris. Tras su muerte, Isis no solo lo llora, lo resucita, lo protege y prepara a su hijo Horus para continuar el legado. Los paralelismos con María Magdalena son evidentes. Ambas mujeres rodeadas de misterio, ambas vinculadas a un hombre divino, ambas depositarias de un conocimiento que el poder establecido quiso ocultar. Algunos textos gnósticos, como el Evangelio de María, muestran a Magdalena debatiendo con los apóstoles, enseñando e incluso revelando enseñanzas secretas que Jesús solo le confió a ella. Eso no era una amante, era una iniciada, el arquetipo de la mujer sagrada, silenciada por estructuras patriarcales, se repite, y en este caso, el eco de Isis resuena con fuerza en la figura de Magdalena. ¿Y si María Magdalena no solo fue discípula? ¿Y si fue la nueva encarnación de Isis, destinada a mantener viva la llama del conocimiento egipcio a través del mensaje de Jesús? La Iglesia la ocultó bajo capas de culpa y redención, pero bajo esa máscara hay una reina, y su corona viene de Egipto. 25. El Vaticano y la quema de textos gnósticos. Durante los primeros siglos del cristianismo hubo muchas formas de seguir a Jesús. No existía un único evangelio, ni una sola doctrina. Existían comunidades gnósticas, cristianos esenios, ebionitas, y otros grupos que interpretaban la figura de Cristo como un maestro de sabiduría, más que como un sacrificio redentor. Los gnósticos, en particular, consideraban que el verdadero conocimiento, gnosis, venía del interior, que cada alma podía conectarse con la divinidad sin intermediarios. Una idea peligrosa para quienes querían construir una institución basada en la jerarquía y el control. Por eso, cuando la Iglesia se consolidó con el apoyo del Imperio Romano, comenzó una campaña sistemática para erradicar estos textos. Evangelios como el de Tomás, Felipe, María, la sabiduría de Jesús, fueron prohibidos, quemados o enterrados en urnas secretas. Literalmente, durante siglos se creyó que habían desaparecido. Pero en 1945, en Egipto, se halló la biblioteca de Nag Hammadi.
decenas de evangelios ocultos enterrados para escapar de la persecución eclesiástica, y en ellos un retrato de Jesús muy distinto al del dogma. El Vaticano nunca reconoció estos textos, demasiado reveladores, demasiado egipcios, porque muchas de sus ideas, reencarnación, el alma divina, la mujer sagrada, venían directamente de los misterios de Isis, Osiris y Horus. ¿Y si los textos quemados no eran herejía, sino verdad? ¿Y si el verdadero rostro de Jesús se escondía entre las llamas y no en los altares de oro? La historia la escriben los vencedores, pero la verdad a veces sobrevive bajo la arena. 26. La Biblioteca de Alejandría y la verdad perdida. En las costas del Mediterráneo, en la ciudad de Alejandría, existió una de las mayores maravillas del mundo antiguo, una biblioteca que albergaba cientos de miles de textos, saberes, de Oriente y Occidente, de Egipto, Grecia, Persia, India, y posiblemente los verdaderos orígenes del cristianismo. La Biblioteca de Alejandría no era solo un archivo, era un templo del conocimiento. Allí se conservaban tratados de alquimia, astronomía, medicina, filosofía y religión. Muchos de esos textos, según registros antiguos, provenían de los templos egipcios y contenían los secretos de la creación, la inmortalidad del alma y el lenguaje simbólico de los dioses. Cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del Imperio Romano, la biblioteca se convirtió en un objetivo peligroso. Saberes que contradecían la versión oficial de la fe, que mostraban conexiones entre Jesús y Horus, entre María y Isis, entre Yahvé y Amón, eran una amenaza para la naciente ortodoxia. A lo largo de siglos, la biblioteca fue saqueada, incendiada y finalmente destruida. Pero no fue un accidente, fue un silenciamiento, un crimen contra la memoria espiritual de la humanidad. ¿Y si allí se encontraba la verdadera historia de Jesús? ¿Y si las pruebas de su iniciación en Egipto, de su vínculo con los misterios antiguos y de su mensaje gnóstico estaban entre aquellos rollos perdidos? Hoy solo queda el eco de sus muros, pero algunos textos sobrevivieron ocultos, llevados por sabios que sabían que la verdad no se destruye, solo se esconde. 27. El simbolismo solar. De Ra a Cristo, el dios solar. Desde los albores de la civilización, el sol ha sido venerado como fuente de vida, luz, calor y conocimiento. En Egipto, Ra era el dios solar por excelencia. Viajaba cada día por el cielo y descendía cada noche al inframundo para renacer al amanecer. Su ciclo diario simbolizaba la muerte y resurrección, el paso por la oscuridad y el retorno glorioso a la luz. ¿Te suena familiar? Jesús también es descrito como la luz del mundo, el sol de justicia, el que muere y resucita al tercer día. Su nacimiento, celebrado el 25 de diciembre, fecha del solsticio de invierno en el calendario juliano, marca el renacimiento del sol en las culturas antiguas. Muchas de las imágenes asociadas a Cristo, como el halo dorado, la cruz en forma de sol radial y la posición de su cuerpo en la crucifixión, evocan representaciones solares. Incluso el domingo, Sunday, día del sol, es el día consagrado al culto cristiano, desplazando al Sabbat judío. No se trata de copiar, sino de continuidad. El arquetipo del dios solar, que muere para renacer, está presente en Horus, Mitra, Apolo y Jesús. ¿Y si Cristo fue la versión cristiana de una divinidad solar eterna? ¿Y si su mensaje fue una actualización espiritual para una nueva era? El Vaticano conserva muchos símbolos solares en sus vestiduras, templos y liturgias, pero rara vez explica su origen, porque el sol no solo ilumina, también revela lo que muchos prefieren mantener en sombras. 28. La influencia egipcia en los primeros cristianos. Tras la muerte de Jesús, el cristianismo se extendió por todo el Imperio Romano, pero hubo una región donde floreció con un carácter muy particular: Egipto. Allí nació una rama cristiana profundamente influenciada por la espiritualidad local, por el simbolismo ancestral y por los misterios de Isis y Osiris. Los primeros cristianos egipcios, conocidos como coptos, conservaron tradiciones muy distintas a las de Roma. Su iconografía, sus cánticos, sus prácticas monásticas, todo tenía raíces en la religión faraónica. Los templos abandonados de dioses egipcios se convirtieron en iglesias cristianas. Las festividades fueron adaptadas.
y las imágenes de la madre con el niño en brazos no desaparecieron, solo cambiaron de nombre. Muchos textos cristianos considerados heréticos en Occidente fueron preservados en Egipto. Allí se escribió el Evangelio de Tomás, se conservaron los textos gnósticos y se desarrolló una visión mística del cristianismo centrada en la unión del alma con lo divino, no en la culpa y el castigo. Incluso el monacato cristiano, nacido en el desierto egipcio, se inspiró en las prácticas de los sacerdotes de Amón y Osiris, el retiro, el ayuno, el silencio, la meditación, elementos que ya eran parte de los misterios egipcios desde hacía milenios. Y si Egipto no fue solo el refugio del niño Jesús, sino el verdadero corazón del cristianismo primitivo, y si las raíces del cristianismo no están solo en Jerusalén, sino también en Tebas, quizás por eso Roma silenció tantas voces, porque en Egipto los cristianos no olvidaron, recordaron demasiado. 29. Constantino, el Concilio de Nicea y la reescritura de Jesús. En el año 325 d.C., el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea. Fue allí donde se definió oficialmente qué era y qué no era el cristianismo, qué evangelios serían válidos, qué dogmas debían aceptarse y quién era realmente Jesús. Antes de ese concilio, existían múltiples visiones sobre Cristo. Algunas lo veían como un maestro espiritual, otras como un dios solar, otras como un iniciado. Pero en Nicea se impuso una versión única, Jesús como hijo literal de Dios encarnado, sacrificado y resucitado. Todo lo demás fue declarado herejía, y si ese fue el momento donde se borró su conexión con Egipto, el cristianismo solar, gnóstico y esotérico fue eliminado. Los textos que hablaban de su conocimiento secreto, de su linaje, de su unión con María Magdalena, fueron suprimidos, y se consolidó una fe imperial, útil para gobernar, pero alejada de las raíces místicas. Constantino no era cristiano en el sentido moderno, era un estratega político, y al unir el cristianismo con el poder imperial, selló un pacto que definiría el destino espiritual de Occidente por 1000 años. Muchos símbolos egipcios, sin embargo, sobrevivieron en la nueva religión: la cruz, el halo solar, la arquitectura sagrada, pero vacíos de su significado original. El Jesús de Nicea ya no hablaba como Horus ni caminaba como Osiris. Era otro, uno adaptado para el trono, no para el templo. Y si en ese concilio no se fundó una religión, sino que se escondió una verdad. 30. Los templarios y el secreto egipcio oculto en Jerusalén. Los caballeros templarios, fundados en el siglo XII, fueron mucho más que guerreros cristianos. Eran guardianes de secretos, excavadores de tesoros perdidos y protectores de un conocimiento antiguo que, según algunas fuentes, encontraron en Jerusalén, pero que venía de Egipto. Se dice que bajo el templo de Salomón, los templarios hallaron manuscritos, reliquias y símbolos que revelaban una conexión profunda entre los misterios hebreos y los egipcios. El Anj, la flor de la vida, geometría sagrada, rituales solares, elementos que luego incorporarían en su arquitectura, sus sellos y sus rituales internos. Muchos templarios viajaron a Egipto bajo pretextos diplomáticos. Otros se establecieron en lugares donde antes había templos antiguos, y algunos de sus símbolos más conocidos, como la cruz patada o el cordero solar, tienen paralelismos con iconografía egipcia. ¿Qué descubrieron exactamente? Nadie lo sabe con certeza, pero su persecución brutal por parte de la Iglesia sugiere que sabían demasiado. ¿Y si los templarios no solo protegían el Santo Grial, sino el conocimiento espiritual perdido de Egipto? ¿Y si intentaron restaurar la verdad que Constantino había enterrado? Su exterminio no fue por oro, fue por miedo. Miedo a una revelación que podía hacer temblar los cimientos de Roma. Y quizás aún hoy, su legado sobrevive, oculto, pero latente, esperando que alguien vuelva a escuchar el llamado del Nilo. 31. El Vaticano y sus jeroglíficos escondidos. Aunque parezca increíble, el Vaticano, centro del cristianismo mundial, está lleno de símbolos egipcios, desde obeliscos hasta figuras solares, desde coronas en forma de disco hasta estructuras arquitectónicas que reflejan geometría sagrada faraónica. ¿Coincidencia? ¿O rastro de una herencia que nunca desapareció?
El obelisco que domina la plaza de San Pedro fue traído directamente desde Egipto. Se alza justo en el centro de una circunferencia rodeada de columnas, como si fuese el eje del mundo. En la base, inscripciones latinas lo dedican a Cristo, pero su origen es más antiguo y está consagrado a Ra. Las vestimentas papales también recuerdan a los atuendos de los sumos sacerdotes egipcios: tocados altos, báculos, capas largas y símbolos solares. Incluso el trono papal, con su dosel en forma de arco, evoca el santuario móvil de Amón. En algunas iglesias antiguas, como Santa María sopra Minerva, se encuentran columnas egipcias auténticas, y en los archivos secretos, según algunas filtraciones, se conservarían papiros y objetos traídos de templos destruidos. Y si el Vaticano no negó totalmente el saber egipcio, sino que lo ocultó bajo una nueva narrativa. Y si los jeroglíficos no fueron eliminados, sino traducidos al latín. Hay quienes creen que el Papa no solo es heredero de Pedro, sino también de los antiguos sumos sacerdotes de Tebas, porque, al fin y al cabo, el poder espiritual nunca desaparece, solo cambia de forma, y la Iglesia aprendió del mejor. 32. Papas egiptólogos y la herencia que nunca revelaron. Aunque la Iglesia siempre se mostró cautelosa con el estudio del antiguo Egipto, hubo papas que en secreto, y a veces en público, se interesaron profundamente por esa civilización. Algunos incluso fueron estudiosos, coleccionistas de objetos faraónicos y protectores silenciosos de una sabiduría incómoda. En el siglo XIX, durante el auge del egiptologismo en Europa, el Vaticano envió emisarios a excavaciones en Egipto, no solo como observadores, sino como financiadores encubiertos. Muchos de los objetos encontrados terminaron en los museos vaticanos y otros en bóvedas selladas al público. Pío XII, por ejemplo, ordenó una catalogación de símbolos egipcios presentes en las catacumbas cristianas. Juan XXIII leyó textos gnósticos antes del Concilio Vaticano II, y se rumorea que Benedicto XVI poseía una colección privada de amuletos egipcios. ¿Curiosidad histórica o reconocimiento secreto de una verdad más antigua? En entrevistas poco conocidas, algunos cardenales han admitido que el Vaticano posee manuscritos no apropiados para la fe común, textos que vincularían a Jesús con Egipto, a María Magdalena con la sabiduría de Isis y al cristianismo primitivo con los misterios solares. ¿Por qué no revelarlos? Porque su contenido derrumbaría siglos de dogmas, porque pondría en jaque la exclusividad de la Iglesia como canal único de salvación. ¿Y si el mayor secreto del Vaticano no es teológico, sino histórico? ¿Y si los papas saben que Jesús fue más que un Mesías? Fue el último heredero de una escuela iniciática que el Nilo vio nacer. 33. El retorno de los dioses solares y la profecía cristiana final. En muchas tradiciones antiguas, el tiempo no avanza en línea recta, sino en ciclos. Lo sino, que fue, volverá. Lo que ascendió, descenderá de nuevo. Los egipcios hablaban del retorno de Osiris, los cristianos del regreso de Cristo. ¿Y si ambas profecías hablan del mismo evento? Hoy, mientras el mundo vive crisis espirituales, ecológicas y sociales, muchos sienten que una era está terminando. Los textos gnósticos lo anticipaban. Habría un tiempo de oscuridad antes de la revelación final. Los antiguos egipcios también lo predecían. Cuando el mundo olvide el equilibrio, Ra se ocultará, hasta que nazca un nuevo sol. ¿Y si estamos al borde de ese amanecer? ¿Y si el Cristo que debe regresar no es un hombre, sino una conciencia, una luz interior que fue encarnada por Jesús, por Horus, por tantos otros, y que ahora debe despertar en todos? Las religiones separaron lo que los sabios antiguos habían unido: el alma, el sol, la sabiduría, pero el ciclo está cerrándose, y con él una verdad olvidada vuelve a emerger. Jesús no vino a fundar una fe, vino a recordarnos lo que fuimos, lo que aún somos: hijos del sol, guardianes de la luz, viajeros de la eternidad. El Vaticano lo sabe, Egipto lo supo siempre, y tú, ¿estás listo para recordar?